¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 8 Magazine, 4 y 5 de la tarde, y estamos aquí en directo para comenzar la tarde de hoy miércoles juntos en un programa en el que vamos a hablar del Día del Garbanzo de Lavajos que se celebró este sábado. También vamos a repasar la actualidad del coronavirus, como siempre, como cada martes, con la ayuda de Aurelio Martín. Y tenemos un martes cargado de libros, porque además de la visita tradicional de Pepe, que nos trae un invitado muy especial, tendremos a dos escritoras que han sacado recientemente un libro sobre Cuéllar. Todo eso será después, justo después de las noticias más destacadas que nos dejan la jornada de hoy. En unos meses acceder al centro de la ciudad con el coche no será fácil, solo podrán hacerlo los vehículos de bajas emisiones. Tendrá que tender los coches a tener una movilidad eléctrica. En mi caso sí que tengo un coche híbrido. Jael, que no tenemos dinero porque tenemos una pensión para comprarnos un coche ya sin emisiones malignas, ¿qué hacemos? Afectará también a los servicios de reparto. Al nivel de poder entrar aquí, sobre todo, para repartir. Necesitamos la asistencia de vehículos para podernos aprovisionar de mercancía. Con que dejaran carga y descarga, reconozco que la peatonalización es muy cómoda para el turista, que es del que vivimos. Serán los grandes beneficiados de una de las primeras medidas en implantarse, la peatonalización del eje que comunica Catedral y Alcázar. De repente te viene un coche de sorpresa cuando todo el mundo se piensa que no les hay. En una zona con la población envejecida, ¿qué opinan los vecinos? Magnífico. Yo creo que todos los centros históricos peatonalizados pues ganan muchísimo. Y habrá gente que diga que no. Para nosotros desde luego bien, porque nos van a quitar todo esto para aparcar. Caminar será sin duda la mejor manera de llegar hasta el centro. Pues es fácil desplazarse por aquí y a pie pues no cuesta nada. Mi colegio de aquí venía andando como siempre. En el camino hacia una movilidad sostenible, la creación de una zona de bajas emisiones, aunque incómoda, es una medida necesaria. Animados por el buen tiempo, el fin de las restricciones y las ganas de viajar, miles de personas han elegido estos días Segovia para pasar el puente. Se han cumplido las expectativas, nosotros queríamos que fuera un puente normal, que era lo que echábamos de menos, y es como ha sido. Hemos visto cómo ha estado Segovia, cómo ha estado la provincia, los pueblos, turismo rural a tope y bueno, pues bien, muy contento la verdad. La hostelería recupera niveles prepandemia, especialmente en la provincia, y el turismo rural. Que la provincia estaba abarrotada, el turismo rural, que ha pasado un verano regular, tirando a mal, estaba prácticamente lleno, o sea, en toda la provincia. Nosotros lo que hemos testeado es que estaban llenos, con la ventaja además de que el turismo rural siempre disfruta de alguna noche más. La gente que viene a Segovia igual se queda una noche, pero en el turismo rural cogían todo el puente, entonces han estado llenos prácticamente todo el puente. Los establecimientos de restauración de la provincia han estado a tope. Cifras que les animan a ser optimistas de cara a lo que queda de año. Es una temporada alta porque por la proximidad a Madrid, pues la gente quiere volver a tener, aunque sea escapadas de fin de semana o de un puente, y volver a la naturaleza y un poco a salir de la gran urbe. Aunque aún es pronto para que el sector recupere al 100% su actividad, especialmente en los alojamientos. Sí, porque además hay que pensar que ahora viene una temporada que es regular para ellos, entonces hay mucho miedo en el sector. Venimos de haberlo pasado muy mal y para que esté todo el mundo trabajando tenemos que tener muy claro que la cosa va a ser normal. Cautos y expectantes ante posibles efectos rebote, miran con esperanza al inicio de 2022. Balonmano Nava está siendo una de las revelaciones en la recta inicial de la temporada en la Liga Asobal. Ocupa la quinta posición de la tabla y aunque no ha ganado aún fuera de casa, ha ofrecido una magnífica imagen en pistas tan complicadas como Barcelona o Logroño. Bueno, pues las primeras semanas están siendo, la verdad es que muy buenas, sobre todo en casa, con partidos bastante completos y bastante serios. Y es verdad que luego fuera de casa tenemos ahí una asignatura un poco pendiente, ¿no?, de intentar competir más los partidos, ¿no? El equipo de Zupo Equisuain ha hecho pleno en el pabellón Guerreros Naveros con 3 victorias en 3 partidos. La vuelta al público es una maravilla en todos los aspectos, ¿no? Porque bueno para la sociedad, es bueno para todos, que vuelva el público es un auténtico lujo y la verdad es que es una maravilla. Y en casa, ya te digo, el plantel se está dando una versión muy buena, ¿no? Espero que aguante y siga así. A pesar de la amplia renovación en la plantilla navera, su rendimiento ha mejorado notablemente. Son chavales jóvenes, han venido con muchísimas ganas, con muchísimo hambre
demostrar por qué están aquí, ¿no? Y la integración está siendo muy buena, ¿no? También ayuda que la pandemia se ha relajado un poco y podemos tener otras actividades extra deportivas y eso ayuda bastante. Este fin de semana Balonmano Nava tendrá una prueba de fuego en la cancha del líder, el Puente Genil. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Turno para hablar ahora de empleo, más concretamente del portal virtual segoviaempleo.com de la Fundación Caja Rural. ¿Que no saben lo que es? Pues ese portal virtual que pone en contacto a empresas que ofertan puestos de trabajo con personas que buscan precisamente trabajar. Pues bien, a continuación les ofrecemos las ofertas para esta semana. Finca El Rancho Social Limitada busca camarero o camarera para desayunos de hotel y camarero o camarera de pisos para limpieza de habitaciones de hotel y zonas comunes. Agroneda, empresa agrícola y ganadera, necesita incorporar una persona para trabajar en trabajos agrícolas de cereal y viñedo y en granja de producción de cochinillos. Brualdis busca persona para su departamento de administración. Carpintería José Luis de Prado Sociedad Limitada busca carpintero. En Hasle, Grupo Logístico, precisan incorporar personal para el puesto de conductor o conductora repartidor de paquetería para el reparto en Segovia, capital y provincia. En Comercial Pecuaria Segoviana están buscando un operario para su fábrica de embutidos en su centro de Coca y Sancho Nuño. Carnac Travel Skyline Social Limitada selecciona gente de viajes para trabajar en agencia mayorista. Busca a gente con experiencia en el sector y manejo del programa Amadeus. Telepizza busca auxiliares para su tienda de Segovia, incorporación inmediata y horario flexible. Milcasas SG busca autónomo para la provincia de Valladolid. Ofrecen cartera tanto de inmuebles como de clientes, imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. Se busca dependiente de panadería y cafetería a media jornada para empresa situada en Carbonero el Mayor, en Segovia. Restaurante El Corral de Joaquina, en Pedraza, necesita ayudante de cocina con disponibilidad de incorporación inmediata para trabajar fines de semana y festivos. Se necesita camarero o camarera con experiencia para restaurante céntrico. Masa con Alma es un obrador artesanal sin gluten en el que buscan una persona activa que quiera participar en este proyecto de reciente creación ayudando a la elaboración de los productos. Empresa dedicada a la logística y transporte busca personal para el departamento comercial, venta presencial en calle y telefónico, captación de nuevos clientes y mantenimiento de cartera actual. Imprescindible, carnet de conducir. Este sábado la Bajos celebró la tercera edición del Día del Garbanzo, un día para festejar, pero sobre todo para reivindicar la buena calidad de este producto. Medio millar de personas disfrutaron este sábado del Día del Garbanzo en Lavajos. Era la tercera edición de este evento dedicado a un producto que cuenta con el marchamo de marca colectiva desde el año pasado. El año pasado, en octubre, Lavajos obtuvo la marca de calidad del garbanzo. Y bueno, pues hoy estamos promocionando un poco y dándole visibilidad. Vamos a dar el premio a Javier Guerra, el garbanzo de Lavajos, todos los años. Damos un garbanzo de oro. Un año se lo hemos dado a Juan José Lucas, a la política. Otro año le dimos a la música y este año lo vamos a dar al deporte.
Un evento que contó con la colaboración de la Diputación de Segovia a través de Prodestur y Alimentos de Segovia. Estamos en la tercera Feria del Garbanzo de Lavajos, ya con su marca colectiva, algo que se llevó a cabo desde el laboratorio de Prodestur. Todos los trabajos se han realizado desde el laboratorio, se siguen haciendo tomas de muestras de los terrenos para asegurar que este garbanzo tiene las características organolépticas que debe de tener el garbanzo de Lavajos. Es para Diputación Provincial, para Prodestur, un éxito conseguir marcas colectivas que luego a través de Promoción Provincial y de Alimentos de Segovia puedan promocionarse a lo largo de todas las ferias, como hoy en la Feria de Lavajos. Desde Alimentos de Segovia no queríamos perdernos la participación en la Feria del Garbanzo aquí en Lavajos. Creemos que es fundamental dar a conocer y mostrar la agroalimentación segoviana, y este evento es perfecto para poder, como decía, dar a conocer una legumbre tan nuestra como es el garbanzo, además del resto de productos de Alimentos de Segovia con la feria y los expositores que han asistido, y por supuesto impulsar y potenciar el consumo local, el consumo de cercanía. Somos lo que comemos y por eso creemos que debíamos estar aquí acompañando a Lavajos en el Día del Garbanzo. Un reconocimiento también a Javi Guerra, un deportista que ha llevado el nombre de Segovia a nivel internacional. Así que salud y deporte unidos hoy en Lavajos, y la Diputación Provincial de Segovia, como siempre, apoyando estas iniciativas que ayudan a los vecinos a Segovia a salir adelante. Los visitantes pudieron disfrutar de una feria de artesanía y alimentación, música e incluso actividades para los más peques de la casa. El broche final, este momento, la entrega del Garbanzo de Oro al atleta Javi Guerra por su trayectoria deportiva. Siempre es un motivo de orgullo, de alegría y de reconocimiento personal, sobre todo, pues que en este caso un pueblo como Lavajos, en la Feria del Garbanzo y con el distintivo del Garbanzo de Oro, pues hayan pensado en mí. Porque bueno, para un deportista, en este caso además representando lo que es a la ciudad de Segovia y a la provincia, pues siempre nos hace muchísima ilusión, y encantado de estar aquí con Margarita, la alcaldesa, y con todo el pueblo, y ya te digo que muy contento por el reconocimiento. Como ya he dicho, es un superalimento. Mi entrenador en la dieta pues 3-4 veces a la semana incluye el garbanzo. Sí que es cierto que muchas veces lo como triturado, pero es un alimento muy rico en proteína, en hidratos de carbono, aparte tiene mucha fibra, y para los deportistas es fundamental en la dieta, en el día a día, así que va conmigo en lo que viene siendo la alimentación. Pero la mejor forma de averiguar a qué sabe el garbanzo de Lavajos es probarlo, que también se pudo con la degustación de este cocido lavajeño. y 25 de la tarde, seguimos aquí en directo en 8 Magazine y vamos a hablar de libros. La primera cita que tenemos hoy con los libros es precisamente con Memorias con Alma. Este libro siempre se ha escrito mucho sobre Cuéllar, pero es un lujo poder seguir descubriendo más acerca de la villa, y más es a través de este libro, a través de relatos, a través de los grandes protagonistas. Aquí tenemos a las dos protagonistas gracias a las cuales pues se ha podido hacer realidad este proyecto, este libro, como son Conchi González y María José Velasco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos, Memorias con Alma. ¿Qué vamos a poder encontrar en este libro? Pues justo eso, Memorias con Alma. Lo titulamos así por eso, porque era tan entrañable escuchar a la gente que nos contaba sus vivencias y sus testimonios, que son sus memorias, ¿no? Es la forma en que ellos lo vivieron, y el alma que queda en eso, porque todo es emoción. Al final lo que uno recuerda es emoción, y esa emoción nos la estaban transmitiendo en esas entrevistas. Entonces encontramos el título ideal por eso, porque ellos nos lo dieron en bandeja. ¿Cómo llega ese día en el que os da por escribir este libro? ¿Cómo surge esa idea? Pues mira, fíjate, surge la idea porque un día María José me invita a comer a su casa y me habla de una mujer de Cuéllar de 107 años que tenía una memoria increíble y que todavía estaba de acá para allá teniendo una vida social impresionante. Y yo dije, uy, ¿cómo me gustaría algún día sentarme a hablar con esta mujer? En ese momento no podía, porque no vivía cerca,
Y cuando por fin pude, ella ya había pasado al otro mundo, claro, a ella le tocaba, demasiado había durado. Pero esa idea como que seguía rondando ahí en mi cabeza, y pasados un par de años, que ya estaba cerca de Cuéllar, se lo propuse y dijo, sí, sí, venga, vamos, a por ello. Y bueno, como ella es cuellarana, nacida, crecida, vivida, yo por ratos nada más. Y mi apellido Cuéllar también, cuidado. Ya estabas ligada, desde el nacimiento estabas ligada con la afición. Estaba ligada ya, sí, por mis ancestros. Ahí empezamos con la gente más conocida, más cercana, más afín, la gente más mayor. Queríamos sobre todo la gente más mayor, queríamos irnos a los recuerdos más remotos del pasado. Creíamos que podíamos empezar en 1920, vimos que era imposible, que eran muy poquitos los recuerdos que había, y decidimos empezar con 1930 y hacer un medio siglo de relatos basados en esas vivencias, en esos testimonios, donde de verdad ha sido maravilloso hablar con todas estas personas y todo lo que nos han transmitido, y yo espero que todo haya quedado ahí plasmado, o por lo menos la mayor parte. ¿Con cuántas personas habéis llegado a hablar para poder plasmar todos estos relatos? Alrededor de 40. O más. O más de 40, sí, posiblemente más de 40. ¿Y cómo es ese trabajo para encontrar hasta 40 personas para poder escribir sobre ellas? Era como ir tirando... ¿Las conocíais o cómo Sí, era? ha sido como ir tirando del hilo, ¿no? Empezamos por un pariente de María José, lejano, que tenía 90 y tantos años, y él ya tenía muchas historias que contar, y nos fue dando, ¿no? Nos fue dando nombres de personas, anécdotas. Entonces fuimos tirando de las personas, de las anécdotas que estuvieran conectadas con esa historia, y poco a poco, pues bueno, la cosa se iba haciendo muy grande. Fui yo la que le dije, María José, vamos a parar, porque es que esto puede ser infinito, interminable, ¿no? Pero ha sido una experiencia muy, muy gratificante, la verdad. Muchas horas, ¿eh? Claro, ¿cuánto tiempo os ha llevado todo este trabajo? ¿Cuánto tiempo habéis estado? Porque además, marcado por una pandemia en el que ese contacto con las personas todavía más difícil. Fíjate, justo cuando empieza la pandemia, el libro estaba, acabábamos de poner el punto final y se iba a presentar a los pocos meses. Pero quedó todo paralizado, y bueno, pero en total, entre, digamos, todas las entrevistas, escribir los relatos, el tiempo de imprenta y tal, un año y medio, ¿no? Más o menos, quitando los meses de pandemia que estuvimos en stand-by como todo el mundo, ¿no? Diciendo esto qué es, qué va a pasar, y bueno. Decía, se ha escrito mucho sobre Cuéllar, pero quizá como este manual, como este libro repleto de relatos, no había ninguno. Siempre es enriquecedor conocer el pasado, conocer las raíces a través de los grandes protagonistas del pasado siglo. Sí, eso es justo lo que pretendíamos. En un momento dado, te digo, fue a raíz de esta mujer, la idea de entrevistar a esta mujer, la abuela de los Aguado, por cierto, por si lo están viendo. Y luego sentimos que era maravilloso poder hablar con gente que todavía tuviera recuerdos de esos tiempos en que la vida era tan diferente, porque en este medio siglo que plasmamos en el libro cambiaron tantas cosas, ¿no? De los años 30 con la guerra, luego la posguerra, los años 50, los años 60, la apertura que empezó a darse poquito a poco, los 70 con la llegada del cambio político. Entonces pensamos que era una época que era muy interesante recordar, y bueno, a las dos nos gusta mucho la historia, pero nos encanta hablar con gente que nos la pueda contar en primera persona, porque al final la gente de la calle son los que hacen la historia, somos los que hacemos la historia de alguna manera, ¿no? Los que... Sí, somos conscientes de que los relatos están filtrados por la misma persona. Un mismo relato puede ser diferente, lo cuente una persona u otra. Y queremos que el público también tenga en cuenta eso. ¿Cómo está organizado el libro? ¿Está por años? ¿Está por relatos directamente? Nos comentabas todas esas edades, todos esos años de transiciones. ¿Lo habéis querido plasmar así o son relatos que no llevan un orden cronológico? Sí, llevan un orden cronológico como para tener un mapa en el tiempo, ¿no? De lo que es la historia en general, ¿no? De España, pero sobre todo para tener la historia local del pueblo, o sea, que el lector cuando termine de leer todos los relatos
tenga una panorámica cronológica de esos 50 años de historia. ¿Qué historias, qué anécdotas os han llamado más la atención? De estos 40 relatos, más de 40 relatos, ¿cuál os llama más la atención? ¿Con cuál os quedáis ahí con ese pozo que os ha dejado? Muchas, muchas. Pero bueno, últimamente es que le estamos dando muchas vueltas a lo de las bolas de roña, que era algo tan simpático y tan curioso, ¿no? Es uno de los primeros relatos. Y esto nos lo contaba una mujer que desafortunadamente después de contarnos todo eso murió al poquito tiempo. Ella nos contaba cómo siendo muy niña desde su ventana veía las tenerías de Cuéllar, ¿no? Y veía cómo llevaban la roña del pinar, la molían con un molino, con un aparato muy básico, pero iban sacando por un lado la parte más fina que utilizaban para curtir las pieles, pero por otro lado quedaban restos más gruesos y con esos hacían unas bolas que luego ella decía las metían en un líquido que nosotras hemos deducido que era resina, y después las dejaban secar y las vendían como combustible para las chimeneas. Y nos contaba cómo cada vez que compraba las bolas de roña, la sala de su casa se iluminaba de un azul muy especial, ¿no? La verdad es que son vivencias muy bonitas, que en este tiempo dices, wow, qué diferente, ¿no? El mundo en el que vivimos. Sí. María José, encontramos los relatos, también encontramos fotografías. Quizá tú te has encargado también más de esa parte de la ilustración, de las fotografías. Sí, lo de la fotografía surgió porque haciendo esas entrevistas nos contaban cosas que yo no he conocido en Cuéllar, a lo mejor gente con 10 años más que yo sí que lo he visto. Entonces, de Cuéllar hay muchas fotos sobre fiestas, porque es lo que más nos caracteriza, y se me ocurrió hacer una recopilación de fotos de lo que encontrara, porque a lo mejor buscas un tipo de fotos que luego no encuentras, y que existiera esa recopilación de fotos. Y ahí está la exposición. ¿Son fotografías tuyas o también son fotografías que has ido recopilando a través de los protagonistas? Son fotografías que he ido recopilando y ha participado mucha gente de Cuéllar, que realmente son ellos los que han creado el archivo. Yo he llamado a las puertas, pero ha sido la gente la que ha ofrecido lo que tiene y que puede seguir sacando fotos y el archivo puede seguir creciendo. Vemos también canciones, poemas a lo largo de estos relatos. Sí, porque también nos contaban las personas mayores, hay un hombre, Isaías, que ojalá nos esté viendo, la verdad, tiene ya 96, 97 años y él se sabe cantidad de canciones y cositas de la historia de esa época, y nos contaba que es que antes los mozos era muy normal que se agarraran del brazo y fueran por las calles cantando, esa era su forma de hacer la fiesta, ¿no? Entonces, él nos ha contado algunas, pero luego teníamos a Amalia, que también desafortunadamente se perdió después murió a los poquitos meses de hablar con ella. Y esta mujer tenía una memoria impresionante y nos cantaba un montón de canciones y hacía incluso canciones de cualquier cosa, o sea, tenía un don impresionante para crear algo musical en un momento, de cualquier cosita, pero se acordaba muy bien de las canciones de antes, entonces algunas de ellas están plasmadas ahí. Somos unos privilegiados porque hasta el 15 de octubre, en un par de días, no va a salir a la luz, no va a ser la presentación oficial. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? En Cuéllar, en el Alfonsa de la Torre, a las 8:30 de la tarde. Sí recomendamos, quien quiera ir, que llame a la sala Alfonsa de la Torre de Cuéllar y haga una reserva. Por supuesto, la entrada es gratuita, pero con esto del COVID los espacios son limitados, entonces es mejor reservar, porque ya tenemos a mucha gente muy entusiasmada con la idea de ir el viernes. Ojalá vengan todos. Ver a esos antepasados, a esos abuelos, claro, por ejemplo, encontrarles aquí y ver qué han contado. Siempre es curioso, con la cantidad de protagonistas que están reflejados, siempre es interesante leerlo aún más. Sí, también estará la exposición, o sea, al mismo tiempo, inmediatamente después de la inauguración del libro, se inaugura la exposición. Entonces han colaborado muchísimas personas para el libro, pero han colaborado muchísimas personas, como decía María José, para la exposición también. Entonces está un poco ahí la vida de todos los cuellaranos y de algunos pueblecitos de alrededor también. En esta exposición podremos encontrar parte de esas fotografías, las fotografías recopiladas, ¿o qué vamos a poder encontrar?
En la exposición aparece alguna fotografía del libro. No hemos querido poner muchas fotografías del libro en la exposición. Y se ha hecho una selección, porque hay muchas fotos recopiladas, y se ha hecho una selección por temas. Van a aparecer el tema colegio, el tema amigos, el tema fiestas, como no, y comuniones y algún otro tema más. Ha habido que seleccionar, puede haber más exposiciones en adelante, y la primera selección pues va a ser la que se va a poder ver a partir del 15 de octubre. ¿Os habéis quedado con ganas de más? ¿Tenéis más relatos para una segunda edición, para una segunda parte? Solo de todo lo que hemos recopilado podríamos hacer alguna que otra novela, a lo mejor unas cuantas y muchos más relatos. ¿Y os gustaría? ¿Lo tenéis en mente o todavía hay que reposar un poquito? De momento tenemos que descansar, porque la verdad es que ha sido bastante intenso. Ya los últimos meses, con las correcciones, con la exposición, con el audiovisual que todavía tenemos por ahí por terminar, a ver si nos da tiempo para que empiece también el día 15 a rular con todo lo demás. Y necesitamos un poquito de descanso, sí. Ha sido intenso. ¿A qué público va destinado este libro? Porque yo no soy cuellarana, importante para todos los vecinos de Cuéllar, yo no soy cuellarana, pero tengo ya intriga, tengo interés por saber con qué objetivo, con qué público tenéis pensado distribuirlo. Sobre todo será el público local, pero claro, la onda expansiva llega a la villa y tierra de Cuéllar, todos los pueblos que rodean a Cuéllar, porque de alguna manera hay mucha gente conectada con Cuéllar también, toda la provincia de Segovia, que te digo, Castilla y León, sí es una realidad que yo creo que se repite en muchos pueblos, ¿no?, de Castilla. Y luego lo que te decía, es como un repaso por la historia que te puede dar una visión también de lo que fueron todas estas décadas, estas 5 décadas a nivel global, a nivel nacional. Medio siglo recogido en un libro. Conchi, María José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estaremos atentos de esa presentación y sobre todo vamos a adentrarnos un poquito más en el libro a través de estos más de 40 relatos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Nosotros nos vamos ahora, unos minutos rapidísimos a publicidad y a la vuelta les tengo otro libro para presentar. 5 menos cuarto pasadas, seguimos aquí en Directo Noche Magazine y lo acaban de ver. Es tiempo de hablar de letras y como siempre lo vamos a hacer con nuestro experto, con nuestro amigo, con Pepe. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas, Natalia. Y además es que hoy no vienes solo, hoy nos traes un invitado todavía más especial, la sección de hoy. Sí, la verdad es que llevamos ya unas cuantas semanas presentando novedades muy interesantes, grandes autores y tal, pero ya teníamos ganas de hacer un paréntesis y presentar una novedad de nuestra editorial, de Derviche, siempre relacionado con Segovia y bueno, de autores segovianos y personas que siempre todo lo que hacen y todo lo que prácticamente toda su vida va destinada a pensar en temas de Segovia. Como es este caso, vamos a tener aquí, tenemos al invitado, a Manuel Pacheco. Mucha gente le conocerá por ser una voz de las más conocidas así en la radio, en Onda Cero. Y bueno, es que me propuso hace unos meses publicar un libro de cómo ha ido evolucionando un poco los procesos electorales, desde las primeras elecciones democráticas hasta las actuales, desde el 77 hasta el 2019, y lo acabamos de recibir, lo acabamos de parir, y bueno, es un libro en el que está lleno de anécdotas, de curiosidades, sobre todo para la gente interesada en los números y en la política de nuestra provincia, ¿no? Tanto a nivel de la capital como del resto de los pueblos, va a encontrar muchísimas curiosidades, sobre todo eso de cómo ha evolucionado el voto, de cómo ha evolucionado la política en nuestra provincia, y a la vez de multitud de entrevistas con los protagonistas de cada época, pues desde la actual alcaldesa, al actual presidente de la Diputación, anteriores también políticos de distintas corporativas, y bueno, la verdad es que es un libro lleno de curiosidades y bueno, yo creo que mejor que sea él el que nos desgrane un poco cómo se le ocurrió y en qué consiste su publicación. Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. El voto en Segovia, ¿cómo surge la idea para escribir sobre la política?
Bueno, pues surge porque yo también en la universidad, aparte de mi trabajo como director de Onda Cero Segovia, pues imparto clase aquí en el campus María Zambrano de la UBA, y una de las asignaturas que llevo impartiendo 10 años es Publicidad, Política y Propaganda. Recientemente publiqué un libro sobre esta cuestión, de una manera más teórica, a nivel general, sobre publicidad, política y propaganda. Y bueno, pues mientras estaba acabando ese libro se lo comenté a Pepe y digo, bueno, podía hacer algo centrado aquí en nuestra provincia. Había un poco lo que había publicado y no había nada tan amplio, con un análisis detallado de los datos. Y como decía él, ¿no? con las entrevistas a los protagonistas que continúan vivos, porque desgraciadamente pues hay algunos que ya han fallecido, alcaldes, presidentes de la Diputación, otros cargos de responsabilidad, pero bueno, pues más o menos una veintena de entrevistas con ellos y que nos van contando sus recuerdos y sus opiniones de la política de entonces, los que estaban en aquellos años, en los años 70 y 80, cómo lo vivieron y cómo ven la política actual, y los de ahora sí que más centrados en lo que es la actualidad y lo que esperan para el futuro, ¿no? Eres periodista, muchas veces no es fácil acceder a los políticos. ¿Se prestaron a participar en este libro? La verdad es que sí, quitando dos excepciones, que lo reflejo además ahí, porque siempre, bueno, vosotros sabéis igual que yo que cuando le ponen decir, no, ¿por qué no has llamado no sé quién? Bueno, tú si lo has hablado con ellos, lo has intentado, pues lo publicas, dices que esta persona no me ha contestado por el motivo que sea, ¿no? Pero yo lo he intentado. El único que me dijo que no quería, o los dos únicos que no querían participar, hablé con Emilio Zamarriego, que declinó la invitación, dijo que no, que ya había pasado mucho tiempo, y con López Arranz lo intenté en varias ocasiones, le llamé, le mandé mensajes, hablé también con su casa, con la persona que ahí estaba, cogí el teléfono en varias ocasiones, se lo dije y no he recibido respuesta. Entonces, pues bueno, son los dos únicos que no han hecho, pero todos los demás, pues la verdad es que ha sido bastante Cuéntanos quién sí, de quién vamos a poder leer entrevistas. Bueno, pues empezando un poco por el recorrido histórico, Miguel Ángel Trapero, que fue el segundo alcalde después de López Arranz en la época democrática, en el año 1983. Trapero que fue alcalde, fue secretario provincial del PSOE, secretario regional, tuvo también cargos en el Congreso a nivel nacional y a nivel autonómico, y que no tuvo problema, aunque lleva retirado de la política desde la década de los 90, pues la verdad es que fue muy amable y mira con nostalgia, ¿no?, esos años, porque una de las preguntas que le hacía, sobre todo a los que están antes, también es un poco el hilo conductor del libro, es decir, bueno, los acuerdos que había antes, que hablabais entre todos, que os poníais de acuerdo entre la izquierda y la derecha, y ahora que no se ponen de acuerdo ni para tomar café prácticamente. Entonces, las personas que vivieron aquella época sí que lo miran con cierta nostalgia, ¿no? Está Trapero, con Rafael de las Heras, también el presidente de la Diputación, pude hablar brevemente por distintas cuestiones, por distintos motivos, pero sí que me atendió a la llamada. Rafael de las Heras, que fue presidente con el Partido Demócrata Popular y luego fue vicepresidente precisamente con otro presidente de la Diputación del PSOE, con Javier Reguera, que también me atendió, y Reguera del PSOE, presidente, vicepresidente del PDP de las Heras, o sea, la socialdemocracia y la democracia cristiana unidas, gobernando conjuntamente para Segovia, ¿no? Y ambos recuerdan pues bastante bien esos años. Y luego Atilano Soto, que estuvo 12 años en la Diputación de Segovia. Ramón Escobar tristemente falleció, Sánchez Reus, Pertever, pero sí que he hablado con Juan Carlos Martín, teniente de alcalde, que estuvo teniente de alcalde con Escobar y con López Arranz. A ver, siguiendo ese recorrido histórico, Pedro Aragüetes, posteriormente, Clara Luquero, y en la Diputación, pues Javier Santamaría falleció, pero sí que hablé con Francisco Vázquez y ahora con Miguel Ángel de Vicente. Y luego, pues gente que tenía cargos de responsabilidad en los partidos, Luis Peñalosa, Javier Gómez de Armendrael también, que estuvo en el PDP, David Rubio, Juan Luis Gordo, bueno, pues gente de los principales partidos y también de los de ahora, por supuesto. Pues también se ha hablado con Podemos, con Guillermo San Juan, con Noemí Otero de Ciudadanos y con Vox, con la que era presidenta cuando consiguieron el diputado, con Esther Núñez. O sea que yo creo que incluso algunas otras formaciones también, que también están ahí recogidas y que tienen también ahí su voz. ¿Ha evolucionado mucho ese proceso electoral desde que comenzaste el libro en el 77 hasta el 2019, en ese periodo en pues la horquilla? Hay un dato que es que desde el año 79 hasta ahora han pasado 42 años, y en esos 42 años ha habido 20, en la capital me refiero, ¿no? En la Diputación, excepto los 4 años de Javier Reguera, todos los demás ha gobernado el centro derecha o la derecha. En el caso del Ayuntamiento ha habido 21 años de gobierno de la izquierda, el Partido Socialista con apoyos de Izquierda Unida o de Podemos puntuales,
y otros 21 años de gobierno del centro derecha, del Partido Popular o del CDS y de UCD, pero con el apoyo de la Alianza Popular o del Partido Popular. O sea, está muy repartido, muy equitativo entre ambas cuestiones. Sí que hay un dato también destacado, y es que cuando el Partido Socialista recuperó la alcaldía en el año 2003, pues a partir de ahí se puede observar claramente que hay un determinado número de votos, varios centenares de votos, incluso en algunos casos más de mil y pico votos, de gente que habitualmente no vota al PSOE en otras elecciones, pero que sí que les votan las municipales, ¿no? Lo que quiere decir que hay gente que vota, en su caso, a Pedro Aragüetes o ahora a Clara Luquero, pero que en otros comicios no apoyan al Partido Socialista, y al revés, ¿no? También se puede observar en otros momentos puntuales. Ahí se ve que al final la gente en las elecciones municipales lo que vota más es por la cercanía, el contacto, más por la persona que por las siglas o que por ideología, ¿no? Nos contabas esa curiosidad de que esos primeros alcaldes con los que dialogabas sí que veían factible ese acuerdo entre los partidos políticos opuestos. Más complicado, casi imposible de pensar hoy en día. ¿A qué crees que se puede deber ese desacuerdo entre políticos? Pues ahora la verdad es que la política ya es un poco de trincheras, ¿no? Es un enfrentamiento, una radicalización de tú dices esto, pues yo me opongo, ¿no? Evocando un poco el periodo de la transición en el que Fraga, que fue ministro con Franco, se puso de acuerdo, se sentó en la misma mesa con Santiago Carrillo del Partido Comunista, y luego eso que ha apuntado yo aquí, ¿no? Bueno, los pactos de la Moncloa, pero a nivel local, ese acuerdo en la Diputación, pues ahora parece que es impensable, ¿no? No sé si quizá ha pasado un tiempo pueda otra vez rebajarse la tensión, ¿no? Pero es llamativo esos datos que dicen tanto Javier Reguera como Miguel Ángel Trapero, como Atilano Soto, por poner un ejemplo también del centro derecha o de la derecha, que miran con nostalgia lo que había antes y lo que hay ahora, ¿no? Que no se pueden poner de acuerdo en prácticamente nada. Y luego otra cuestión también, que es que no es lo mismo las manifestaciones que te hace una persona que ya no está en primera línea de la política, David Rubio, Juan Luis Gordo, Atilano Soto, que los que continúan, me da igual que sean del PSOE o del PP o de Podemos o de Ciudadanos, que continúan todavía en primera línea, ¿no? Aunque a lo mejor fuera de micrófono o de récord, como decimos nosotros, te lo pueden contar, pero no quieren mojarse en determinadas cuestiones porque al final están ahí y quieren seguir ahí. Tendremos que esperar entonces unos años para conocer sí, las para reacciones conocer, verdaderas. Sí. Ya os adelanto, bueno, que Pedro Aragüetes no ha tenido ningún problema en manifestar libremente, sin ningún tipo también de tapujos, aparte de los que he citado, pues cómo ve la situación entonces y cómo la ve ahora y de cara al futuro, ¿no? Tu segundo libro en un periodo de tiempo muy corto, ¿estás trabajando ya en un tercero? ¿O toca descansar, toca reposar todo esto? Sí, estoy trabajando en un tercero, pero cambia de temática. Me voy a tomar un respiro. Probablemente no mucho tiempo vuelva a escribir de política o de comunicación política, pero la siguiente publicación versa sobre otra cuestión que no es política ni propaganda, y en fin, para tomarme también un respiro y cierta distancia. Estaremos pendientes de ese tercer libro. Pepe, ¿es fácil de leer este libro? Hay mucha gente que cuando hablamos de política como que les da cierto reparo. ¿Va a ser difícil de leer o todo lo contrario? Todo lo contrario. Yo creo que ha utilizado un lenguaje muy asequible. Está lleno de quesitos, de estadísticas, de tal, en el que nos va indicando un poquitín, aclarando pues eso, como las concejalías que había o tal, los números de votantes. La verdad es que es un libro que os hace ameno, y bueno, pues empieza desde el principio prácticamente hablando de los censados que había en Segovia capital desde el año 77, que me ha llamado la atención, que hasta hasta el año 2019, que había una diferencia de 5.000, ¿no? Me parece. Sí, hay altibajos en lo que, porque también analizo lo que es el padrón, la gente que está empadronada en Segovia, o la población de Segovia con derecho o sin derecho a voto, y luego los que tienen derecho a voto. Ha habido algún momento en el que ha subido, sobre todo cuando las personas comunitarias de otros países pues podían votar en las municipales, ¿no? Pero luego otra vez ha habido un retroceso, gente de Segovia que se ha ido a los pueblos de la periferia. No me adentro en los datos del cinturón de la ciudad, pero claro, hay mucha gente que vivía en Segovia y que ahora vive y vota en Torrecaballeros, en Tres Casas, en La Lastrilla, en Valverde, en Ontanares, ¿no? En estos municipios, en Espirdo, y claro, pues eso se nota también en la bajada de población en la ciudad y en el aumento en estos pueblos.
Y la evolución de los últimos grupos políticos se nota mucho, también está reflejado en los últimos comicios, ¿no? Como Vox, Podemos ya un poco anterior, Ciudadanos. Sí, está efectivamente a partir del 2015, porque están analizados todos los procesos electorales y los 4 referéndums que ha habido desde 1977 hasta ahora, excepto las europeas. El motivo de no incluir las europeas es que no había candidatos de Segovia, entonces no es algo relevante para el estudio, ¿no?, que se quiere aquí contar. Pero sí, se ve claramente pues cómo se disparan rápidamente Podemos y Ciudadanos en las municipales y en las autonómicas del 2015, en las generales, hasta el 2019, y luego pues la hecatombe ahí de Ciudadanos, el aumento de Vox hasta conseguir ese diputado, y también pues la ligera bajada de Podemos, que pierden el procurador, o la procuradora en este caso, Natalia del Barrio, que tuvieron en el 2015, ¿no? ¿Y alguna conclusión? ¿O varias? Pues sí que has apuntado esos datos de estadísticas y de gráficas. Se puede ver detalladamente con esas estadísticas cómo vota la gente cuando hay municipales y autonómicas, porque puedes decir, bueno, ha variado la participación en las generales y en las municipales, que eso siempre sucede, siempre se vota más en las generales que en las municipales y en las autonómicas, salvo algún caso en concreto, ¿vale? Aquí en Segovia, y es verdad que en la mayor parte de España. Pero en las municipales y en las autonómicas, que lo que nos separa una urna de otra son 20 centímetros y es el mismo día, hay una diferencia de voto importante, lo que he dicho ahora con el caso del PSOE, con el caso de Izquierda Unida o con otros ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay 2 cuestiones. Yo he dicho antes que votan a la persona, en el caso de Aragüetes o en el caso de Clara Luquero, pero también hay otro dato importante, que es el voto útil o voto estratégico, como es el término correcto, ¿no? Pero todo el mundo lo conoce por voto útil. Si Izquierda Unida no ha sacado un procurador históricamente en ningún momento, la gente que se considera más a la izquierda del PSOE, que votaba Izquierda Unida, en las autonómicas dice, bueno, pues en vez de votar a esta formación voy a votar al PSOE, que tiene más opciones de ganar, o al revés en el caso del PP, ¿no? Entonces son esas 2 cuestiones a tener en cuenta, Y alguna conclusión, pues no solo son palabras mías, también las dijo Atilano Soto, que están reflejadas en el libro, y eso lo comparto, ¿no? Que Segovia podemos decir que es una ciudad que ideológicamente se define de centro, porque el resultado en esas elecciones, en el conjunto de las elecciones, he dicho que está repartido entre el centro izquierda, podemos decir, y el centro derecha, pero hay un votante que oscila indistintamente en unos y en otros comicios, que son los que dan la balanza a un lado y a otro, ¿no? Pero yo creo que lo podemos encuadrar ahí, ¿no? Y él además decía que echaba un poco de menos el que la política se centrara, no porque fuera a ganar un partido de centro, que no sé si le hay ahora mismo, porque quizá no, pero sí al menos que se abandonaran las posiciones más extremistas y que se abandonaran eso, me opongo a lo que tú dices porque estoy a la contra, porque ayer vimos cómo el presidente del gobierno y el líder de la oposición se esquivan como 2 niños pequeños para no saludarse en la fiesta nacional, cosas que hacen en el patio de colegio a lo mejor nuestros hijos, y se lo decimos, pero hombre, por favor, no hagas eso. Pues bueno, un poquito por ahí, ¿no? Pues estaremos pendientes, tendremos que leer el libro para conocer más conclusiones. Manuel, Pepe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias por sacar a la luz un libro tan enriquecedor desde el punto de vista político. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a un spot publicitario en menos de un minuto y seguimos aquí en 8 Magazine. Euromaster La Unión, expertos en neumáticos y mecánica rápida, mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Llegan los días redondos. Llévate hasta 80 € en carburante por la compra de neumáticos Michelin para turismo y sub de llanta 16 y superior. Euromaster La Unión, en manos de expertos. La Columna del Norte es un grupo de jubilados y pensionistas que recorren España pidiendo unas pensiones dignas. Su última travesía tenía como destino Madrid y han pasado por nuestra provincia, por ejemplo por Rubia de la Cuesta, vídeo que están viendo en estos mismos momentos. Fue el pasado 5 de octubre y contó con el apoyo y el recibimiento de todos los vecinos. Había ciencia cierta si habían decidido por fin, porque tienen la agenda apretada. Nos vamos a publicidad y en nada, seguimos aquí. En cuanto que dije, oye, ¿vais a parar en Honrubia? Por supuesto.
Bienvenidos al Archivo Histórico Provincial de Segovia. Retomamos, después de unos meses de parón, este programa de difusión que tenemos, Los Tesoros del Archivo. Y este mes de octubre comenzamos con una documentación que pertenece al Fondo de Hacienda y hace referencia a la desamortización de Mendizábal. Se produjo durante el reinado de Isabel II, siendo el ministro de Hacienda Mendizábal. Y se produjo porque la Hacienda durante esa época necesitaba dinero. Después de tantas batallas y tantas luchas tenía mucho déficit, entonces necesitaban recursos. Y pedir más impuestos a la gente era ya ahogarles más todavía. Entonces lo que tenía España eran tierras. Entonces se decidió desamortizar esas tierras, venderlas posteriormente en subasta pública. Entonces lo primero que se desamortiza fueron los bienes del clero regular, los que estaban sujetos a alguna regla. Y posteriormente, pero muy poquitos, sobre 1841, algunos bienes del clero secular. Los desamortizan y los venden. Y hay dos tipos de ventas, los que llamaban mayor cuantía y menor cuantía. Y pongo entre comillas, porque los de mayor cuantía todos entendemos que era algo grande, grandes casas, grandes terrenos, pero también ocurría, como ocurre actualmente, que hay una tierra pequeñita pero que es muy productiva. Entonces, de alguna manera, ese expediente fue a Madrid, porque las subastas de mayor cuantía se hacían en Madrid. Entonces, corrupción había antes y igual que ahora. Entonces, lo tomamos entre pinzas. Lo de mayor cuantía y menor cuantía pues eran terrenos más pequeños, una casa, una bodega. Y lo que nos ha llegado a nosotros son como dos partes. Una primera parte que habla de la desamortización antigua, haciendo referencia a la desamortización de Mendizábal. Y recoge desde 1839 a 1848 aquellos bienes que se vendieron, quedaron en pagarse de tal manera y no se han pagado. Falta, pues como ahora, tenemos una hipoteca, no pagamos un plazo y ojito, pues aquí lo mismo. Aquellas cosas, aquellos bienes que no se pagaron por falta de algún pago, se volvieron a vender otra vez. Entonces aquí está el reflejo de esa segunda subasta y nos encontramos, eran pequeñas, podríamos decir que hacen referencia a las subastas de menor cuantía. Podemos ver huertas, heredades, unas casas, un pajar, es decir, eran cosas pequeñas, para que nos entendamos. Y por otro lado, tenemos la estadística de las ventas que se hicieron de mayor cuantía, pues grandes heredades, casas grandes, y aquí hace referencia a la clase de la finca, la procedencia, de dónde procedía, y como estamos hablando del clero secular, pues la procedencia era o del cabildo, o de la catedral, o del curato de los municipios, de la iglesia. Hace una relación de la clase del bien, de la situación donde está. Podemos saber qué bienes se desamortizaron en tal municipio y algo muy importante, quién los compró, quién tenía la capacidad económica para comprar estos bienes. Y hacen una serie de resúmenes desde el año 44 hasta el 48. Y también hemos hablado del clero regular y también recogen el clero secular. Y aquí hacen una relación de las de menor cuantía, igualmente. La procedencia, el cabildo, las cofradías, las iglesias, y exactamente igual, la clase de la finca, la situación, el municipio, el comprador, también es muy curioso, y los totales, lo que se vendió. Cualquiera que tenga interés, pues pidiendo cita previa, se lo podemos enseñar y lo puede ver in situ. 5:15 pasadas, seguimos aquí en 8 Magazine en directo y ahora sí, vamos a analizar toda la temática del coronavirus en nuestra provincia, cómo nos afecta, si estamos evolucionando o no, y como siempre lo vamos a hacer de la mano de Aurelio Martín, director editorial de Promecal Segovia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
tiempo de analizar un poquito la situación pandémica. Bueno, pues analizamos lo que haga falta. En realidad estamos bien, aunque vamos a decir, y luego lo iremos explicando, que somos la provincia que peor está de Castilla y León, aunque bueno, pues los datos tampoco son muy alarmantes, son 71 casos por 100.000 habitantes en 14 días y 42 en 7 días, cuando la media de Castilla y León está en 31 casos a 14 días, 30,77 exactamente. ¿A qué es debido esto? Pues bueno, vemos ahí en el semáforo que nos ha puesto nuestro realizador las cifras exactamente de los 71,67 casos y el 42,35. El resto de los niveles los vemos en niveles ya de nueva normalidad. En cuanto a lo que son las hospitalizaciones en planta, son 4 hospitalizaciones, 2 en UCI, que son las más largas y llevamos con 2 en UCI durante varias semanas ya, y nada más queda que pueda bajar este índice medio, pero esperemos que también evolucione favorablemente en el plazo de una semana a 15 días. ¿Por qué se ha producido este alza, este aumento en la incidencia? Pues está bastante claro, por los brotes provocados en el ámbito, en el entorno de los temporeros que están dedicados a la planta de la fresa, que son aproximadamente unos 5.000 ahí, que han venido, la mayoría son ciudadanos rumanos. Rumanía es el país que menos ha vacunado, con un 20% aproximadamente, y bueno, aunque se les exigía una PCR o un certificado COVID, pues parece ser que en este entorno social, más que laboral, ellos viven en comunidad que prácticamente, pues es donde han surgido estos brotes. Vemos ahora este mapa de la provincia de Segovia y si se dan ustedes cuenta, en su pantalla tienen como casi el 90% de la provincia, incluida la capital, en la nueva normalidad. Hacia el oeste vemos ahí en las zonas donde están 7 brotes activos en el ámbito laboral de los temporeros, con unos 57 casos positivos y 105 en estudio, que se corresponden con las zonas básicas de salud de Carbonero el Mayor, Cantalejo y Cuéllar. Y abajo ya vemos en una situación un poco más de riesgo el Espinar y Navas de San Antonio, hacia el sur, al límite entre las comunidades de Madrid y de Ávila. Son casos muy concretos, muy aislados, brotes muy que lo estamos viendo con una provincia totalmente en la nueva normalidad. Es decir, estamos hablando de casos que hay, incluso en el semáforo verde de antes veíamos que hay más de un 90% de la trazabilidad de los casos, es decir, que desde la atención primaria tienen perfectamente controlados los brotes y han hecho un seguimiento total de dónde están y, bueno, pues están aislados los casos que son positivos. O sea, que quiere decir que está todo bajo control y que, bueno, pues con esa situación en el conjunto de la provincia no es un caso grave que se puede decir que estamos en una situación compleja, ¿no? Nos decías, la mayoría de los temporeros son de países del este, de países como Rumanía, donde la vacunación todavía no está muy extendida. Sin embargo, aquí sí que se les facilitaba esa posibilidad de ser vacunados. Así es, la Gerencia de Atención Sanitaria, la Junta de Castilla y León, les ha facilitado de siempre, desde que nada más llegar, la posibilidad de que se pudieran vacunar. Lo estarán haciendo, pero bueno, pues son 5.000 personas, viven en unas circunstancias un tanto provisionales, digámoslo así, en casas, en fin, que no, con bastante contacto entre ellos de ámbito social, y se producen estos contagios que, como hemos dicho, son 7 brotes activos, 57 casos positivos, hay 5.000 personas, o sea que, y 105 en estudio, con lo cual, bueno, pues
vamos a ver, insisto, en que esto se pueda resolver cuanto antes. Además, antes había más, con esta situación que se ha registrado entre España y Marruecos, había más trabajadores marroquíes que ya tenían bueno, pues su situación administrativa y de permisos, ya la tenían más controlada y era más fácil que entraran. Pero ahora, bueno, pues ha habido que solicitar más a otros países, como en este caso el país europeo, a Rumanía, que, insisto, se les ha pedido el certificado COVID o PCR negativa, pero se han dado estos casos y son muy puntuales y ahí están. Qué importante es la vacunación y qué bien estamos en Segovia, porque cerca del 80% de la población ya tiene ese ciclo completo. Así es. Luego hablaremos de unas frases que me quedé, bueno, pues para resumir cómo está la situación a nivel nacional, de la viróloga más conocida, Margarita, más conocida que durante toda esta pandemia. En este caso, el 18 y el 19 de octubre se va a volver a recaptar a los nacidos hasta 2009, incluidos con 12 años cumplidos, y tenemos vacunadas en la provincia y en la capital a 119.761 personas, que aproximadamente son el 78-37%. Poco a poco el goteo irá haciendo crecer y alcanzaremos el 80% y posiblemente superemos algo más. Pero lo que es más importante, y ahí sí que podemos hablar ya de lo que dice Margarita del Val, que bueno, hasta entonces siempre era una mujer muy pesimista, esta viróloga inmunóloga, que vino a impartir una conferencia dentro de un curso organizado por el Colegio de Médicos, por su comisión de investigación, y siendo la experta que más cautela ha mantenido siempre durante la pandemia, animó mucho a los ciudadanos a acabar con el hechizo del miedo y a salir de su casa, porque argumentaba que es en este momento la mejor situación que se está produciendo en España respecto incluso de otros países europeos. Alabó el sistema de vacunación que se ha seguido en España, tanto por el Gobierno como por las comunidades autónomas que han trabajado desde la atención primaria, por ejemplo en Castilla y León, en Segovia lo hemos vivido, cómo han trabajado y han estado permanentemente, bueno, constantemente vacunando. También decía que fíjate, si es cerca de un 80% el cómputo total de personas vacunadas, las personas más vulnerables, digamos mayores de 60 años, están vacunadas en un 98%, con lo cual estamos en unas cifras que esta mujer, esta viróloga inmunóloga, alababa. Decir que España es un ejemplo respecto a países europeos que apostaron en su momento por vacunar a población más joven y que al final, si hubiera ocurrido eso en España, pues posiblemente nos encontraríamos como en la primera ola, que las personas más de mayor edad se hubieran visto con más vulnerabilidad y se hubieran visto más afectadas. Con lo cual, lo que aconseja también es que esto de la tercera dosis... ¿Qué ocurre con esa tercera dosis? ¿Qué dice Margarita del Val? Que no se necesita, en una palabra, a excepción de quien muestre que la vacunación no ha sido suficiente, o quien muestre que sea cierta inmunidad o cierta necesidad. El resto de los ciudadanos que no tengan ningún problema, no es aconsejable. Ella decía que por egoísmo incluso nos interesa que estas vacunas, en vez de utilizarlas en ciudadanos que no necesitan una sobrevacunación, sean utilizadas en países como Latinoamérica o otros países donde la vacunación va mucho más lenta, porque en realidad lo que estaríamos haciendo es inmunizar al planeta, que no se puedan crear cepas que luego pueden exportarse, como hemos visto, desde Brasil o desde otros países a Europa. Entonces, que desde el punto de vista incluso, insisto, egoísta, es más positivo vacunar
a personas de estos países menos inmunizados que la tercera dosis. Poner la tercera dosis en España o en Europa. Eso es una reflexión de esta mujer experta, que también lo que sí que aconsejaba es que es muy positivo que los mayores de 65 años se vacunen, reciban la vacuna del neumococo, que es una vez en la vida, ¿no? Que además es muy positiva, y además también tenemos la vacuna de la gripe. Luego vamos a ver cómo los expertos aquí andan un poco confundidos, a ver cómo se va a comportar los ciudadanos, cómo se van a comportar durante el invierno con la gripe, con la COVID, con otras enfermedades respiratorias, porque es cierto que la protección que hemos tenido durante el invierno por la COVID nos ha inmunizado a muchos, aparte de la vacuna, de la gripe. La gripe no ha habido una incidencia muy grave. Ahora tenemos más protección frente a la COVID, y quien no se inmunice quizá ante la gripe pues pueda provocar situaciones de gripe, catarros. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa cuando llegue el frío y cuando llegue el mes de enero, que es uno de los meses más proclives a todo esto. Decía Margarita del Val que ha conseguido acabar con ese hechizo del miedo, el temor a salir a la calle. Precisamente este puente lo hemos podido ver con unas cifras óptimas, llenas de turistas, las calles de la capital, pero también de la provincia. Es cierto que la gente tiene ganas de salir. No sabemos si este 100% de ocupación que hemos tenido tanto en la capital como en la provincia, como en otros puntos de España donde también se han registrado cifras altísimas, es debido a que es una especie de espejismo, de que a lo mejor había personas que no habían salido de vacaciones o que no se han atrevido a salir a otros países, se han gastado menos dinero, ahora tienen algo más para gastarse y pueden salir haciendo turismo interior. O ya es una tendencia que vamos a tener en Segovia, con lo cual había que tomar ciertas medidas, porque estas situaciones de presión turística también llevan su contraposición. Pero sí que es cierto, se ha perdido el miedo, ha hecho muy buena temperatura, la población está vacunada y, bueno, pues lo hemos visto en nuestras calles, que había más personas de fuera que yo creo que en Semana Santa. Paseando a las 11 de la mañana, un festivo, el domingo pasado, pues había hasta colas para comprar tickets en el Alcázar. O sea que, y en la calle Real, en la calle David, en el Azoguejo, impresionante de gente, ¿no? Y esto no se ha visto. En Semana Santa, bueno, se ve también más público en la calle, porque salen las cofradías en una situación normal, los cofrades y los feligreses de las parroquias con cofradía y con un paso que acompañan hasta la catedral. En fin, las calles también se llenan más bien de público local, pero no tan pronto. A las 11 de la mañana estaba todo absolutamente abarrotado de público. Aún así, hay personas que todavía tienen ese miedo a salir. Y es a lo que animaba esta famosa viróloga, a que se pierda el miedo, que en este momento, bueno, pues nos encontramos en una buena situación. Vamos a acabar con una historia en la que desgraciadamente ha sido protagonista. ¿Y qué está ocurriendo con los certificados COVID? Que se ha abierto un mercado negro, podríamos decir así, de certificados. Bueno, ya sabéis que los periodistas nunca somos noticia, o deberíamos de serlo, es decir, que de qué forma trabaje un periodista no interesa la información contrastada y buena y de calidad. Pero en este caso sí, recibí, lo cuento porque les puede interesar a todos ustedes, un posible fraude que hay con los certificados de COVID. Recibí una llamada de La Sexta para el programa de Nuria Roca, de La Roca, de que habían entrado en contacto por el canal Telegram, muy similar a WhatsApp, con alguien que vendía o que decía vender, con un grupo que decía vender certificados COVID. Es curioso que, siendo negacionistas,
la gente vaya a comprar certificados COVID, vamos. O sea, pedían 150 euros en bitcoins, o sea, en moneda digital, para no seguir el rastro. Y el redactor de La Sexta, que se hizo pasar por una persona normal, no dijo que era periodista, pidió una prueba. Entonces le mandaron un código QR y la dirección o el nombre de 2 aplicaciones que te puedes bajar a través de las aplicaciones de iPhone o de Android para leer ese código. Se lo bajó y en ese código, al leer el código, aparecían todos mis datos del certificado COVID. Quiere decir que era un certificado auténtico. No sé de dónde han salido. Puede ser un hackeo, pueden ser varias hipótesis, pero aparecían mis datos personales, con el nombre, la edad, el número de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Castilla y León, donde certificaba la vacunación, las 2 dosis, además de Moderna, todo exactamente válido. Y yo creo que habiendo obtenido este certificado, luego, evidentemente, lo que hacían era mostrarle para que la persona viera que era auténtico, que ingresara los 150 euros en bitcoins, y yo creo que al final le bloqueaban, se quedaban con el dinero y no había certificado y es ni nada. una falsificación auténtica en todo, tanto el certificado, que es una posible suplantación de personalidad, que son datos protegidos por la Ley de Protección de Datos, incluso muy sensible porque son datos sanitarios, en fin, que hay una acumulación de posibles delitos importante. Bueno, pues además está el de la estafa al que quería comprar el certificado COVID. Es lo que pienso. Y bueno, yo lo único que he podido hacer ha sido advertir a las autoridades, presentar una denuncia en comisaría y hasta aquí hemos llegado. El reportaje, por cierto, en La Sexta pues no se ha emitido aún, no sé si se emitirá, y es verdad que fueron estos periodistas los que estaban investigando, que ya lo había advertido el Centro de Alerta Digital, el INCIBE, que está en León, por cierto, está en Castilla y León, y ya había advertido que se estaban produciendo este tipo de casos en muchos ámbitos a nivel nacional. De hecho, la Guardia Civil también ha creado unas agrupaciones especiales para los delitos informáticos. En fin, está todo el mundo encima de todo esto y en estas estamos. Pues ojalá se quede solamente en eso, que se consiga parar este tipo de fraude. Aurelio, muchísimas gracias por estar. Que no les engañen. Que no les engañen, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por repasarnos como cada semana toda la actualidad. Pues muy buenas tardes. Y nosotros pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, pero antes tenemos que recordarles que esta casa, Castilla y León Televisión, está de celebración porque hoy a partir de las 8 de la tarde va a presentar la nueva temporada. Será desde Valladolid, desde la Feria de Muestra. Allí estará nuestra compañera Victoria Domínguez para ofrecerles en directo toda la información de la provincia de Segovia. Con esto nos despedimos. Nosotros ya saben que volvemos mañana aquí en Noche Magazine a partir de las 4 y 5 de la tarde. Hasta mañana.